Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en cómo se construyen los relatos históricos y qué tienen que ver con la verdad. Partimos de un estudio académico sobre la metanarrativa. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánta verdad hay realmente en lo que leemos del pasado? Vamos a explorar las herramientas que usan los historiadores, como el metalenguaje y la metanarrativa, para, digamos, atar sus relatos a los hechos. Veremos por qué la historia no es una novela y cómo se tratan temas difíciles, como el trauma. Para empezar, ¿qué es eso del metalenguaje? A ver, si el lenguaje es el juego. Ajá, claro. Pues la metanarrativa del historiador, con sus fuentes, le da valor de verdad. Dice, esto es cierto porque las pruebas demuestran que. Exacto. Y como decía Topolsky, esto no vale solo para frases sueltas, sino para narrativas enteras. La metanarrativa es como un puente entre el relato y los hechos. Pero, ojo, siempre apoyándose en las fuentes. Sin fuentes, como en La utopía de Tomás Moro, pues... Ahí ya hablamos de literatura, claro. Exacto, literatura. No historia con pretensión de verdad, digamos factual. Y ahí entra lo que llaman el principio de lo real, ¿no? O esa especie de compromiso ético del historiador, Eso es. que no es como el escritor de ficción. Busca esa conexión con los hechos, aunque sepa que perfecta no va a ser. Anker Smith lo explicaba bien con esa imagen, la del conejo o el pato. Reconocemos la forma del pasado en el relato, aunque no lo hayamos visto directamente. Ujú. Sí, es buena analogía. Aunque bueno, también hay gente como Hayden White que ha dicho, que ha acercado la historia a la literatura, difuminando un poco esa línea. Pero yo creo que esa diferencia es crucial. Sobre todo, cuando hablamos de trauma. Claro. La ficción puede explorar la esclavitud, piensa en Beloved de Morrison, o el mal, como Camus, en La caída. Y da perspectivas muy valiosas, ¿eh? Sí, sí. Pero el historiador no puede inventar. Tiene que basarse en pruebas. Pues yo qué sé, la declaración de Rudolf Höss en Auschwitz. Uf. O los testimonios de torturas en Malvinas. Ahí la metanarrativa cumple una función ética. Validar la experiencia real de las víctimas frente al negacionismo. Conectar el relato con la realidad objetiva, vamos. Exactamente. Anclarlo. Y es interesante también cómo nombramos el pasado. El estudio distingue entre hechos simples. Ajá. Las preocupaciones del día a día de los criollos que contaba Loaiza, por ejemplo, y los grandes acontecimientos, la independencia, la revolución neolítica, Claro. que algunos nombres se los ponemos después. A ver, ¿fue de verdad una revolución lo del neolítico? Buena pregunta. Mientras que otros nombres surgen en la época. Por ejemplo, la revolución en marcha en Colombia. Ah, sí. Hubo gente como Carlos Augusto Mendoza que la vivió y contó cómo cambió su vida, hasta su sueldo. Ostras. Y el metalenguaje, pues nos sirve justo para eso, para analizar esos términos, de dónde vienen, cómo cambia su significado, algo parecido a lo que hacía Foucault con las epistemes, ¿no? Esos marcos de conocimiento. Y con esto llegamos al tipo de verdad que busca la historia, que no suele ser absoluta, sino parcial. Eso es, parcial. Y cuidado, que parcial no es lo mismo que relativa. La verdad relativa depende de la opinión, si el conservadorismo es bueno o malo, por ejemplo. Claro, eso es subjetivo. Pero la verdad histórica, aunque esté incompleta, busca ser objetiva, describir cómo fueron las cosas. Exacto. Es como decir, el mosquito causa la malaria. A ver, es verdad, ¿no? Sí, bueno. Pero es una verdad parcial. Una explicación mejor incluiría el parásito Plasmodium, al mosquito Anófeles. Ah, claro, mucho más precisa. Pues las narrativas históricas son así. Parcialmente verdaderas, siempre se pueden mejorar con más fuentes, siempre revisables. Por eso, ideas como la de Derrida, de que no hay nada fuera del texto, pues en historia no encajan bien. No, claro. Necesita esa conexión con la realidad fuera del texto. Fundamental. Si no, no es historia. La metanarrativa y el metalenguaje son claves para que la historia conecte relatos y realidad pasada. Se busca una verdad objetiva, sí, pero casi siempre parcial. Y con una carga ética importante, sobre todo al narrar el dolor. Eso la distingue claramente de la ficción. Ujú, exacto. Y quizás, para terminar, una reflexión. A ver. Si la verdad histórica es parcial y la estamos siempre reconstruyendo con la metanarrativa, con las fuentes que tenemos, ¿cómo afecta ese proceso continuo de reescribir y reevaluar no solo a cómo vemos el pasado, Ajá. sino a cómo se forma nuestro presente y nuestra memoria colectiva? ¿Qué pensamos de eso?